Diego de la Mata, ¿cómo te va? ¿Qué A tal? ver. Mucho gusto, Marcelo. Y bueno, un gran abrazo a la gente de Caleta Olivia a través de tu FM. Muy bien. Creo que de fondo se escucha algo. No sé si es por parte tuya o parte nuestra. A ver, espérate, puede ser una moradora por acá cerca, de un No, no, vecino. no. Es como un diálogo de voces. Eh, Sí, hay un poquito de eco. puede ser, tal vez. Ahí está mejor. Ahí creo que se soluciona el problema. Bueno, ahora sí, no, para escucharnos mejor, Diego, y para que nos cuentes, bueno, en principio, cómo viste todo el desarrollo, el debate ayer en el Congreso Nacional. Bueno, en principio decirte que es una prosecución, digamos, de una lucha que se mantuvo desde el año pasado, ¿no? Sí. Cuando la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, pasa a la órbita del Ministerio de Salud, Ujú. ¿sí? La agencia dependía directamente de jefatura de gabinete. Sí. Hacer ese cambio se vuelve al anterior paradigma de la salud que entorna a la discapacidad, ¿sí? Ujú. Entonces, bueno, realmente nos complicó mucho y nada, como te digo, volvimos para atrás, 20 años por lo menos. 20 años. En muchos de los derechos de las personas con discapacidad, ¿no? Y, Calcula que la sí. convención fue sancionada en el 2006, Ujú. ¿sí? Entonces volvimos para atrás muchos años, lamentablemente. Bueno, ¿y ahora cómo está la cosa? ¿Cómo está el trabajo que están realizando? Esto me imagino que primero se mantuvieron muy alertas a lo que sucediera en el Congreso, ¿no? Ayer. Sí, militamos el veto, digamos, el rechazo al veto desde Sí, el minuto uno. sí, Llamamos a todos los representantes de Cámara de Diputados de la Nación, sí. tomamos contacto con Sergio Acevedo, Roxana Reyes, Ujú, Garrido, Gianni y González, ujú. ¿sí? Y por suerte Nada, todos, realmente, todos sí. rechazaron el veto, ¿no? Sí, en el caso este sí, En este se caso dio sí, unanimidad sí. de criterio. Menos en jubilados, pero al menos en el tema de discapacidad rechazaron el veto. Y esto va a Senado ahora. Y Sí, tiene un doble filtro que se llama de la ley, ¿no? Del veto. Si ujú. es aprobado por alguna de las cámaras, queda automáticamente aceptado el veto. Por eso es el peligro, digamos, y se tiene que seguir militando esta cuestión. Ahora tenemos a Carambia en el Senado. Sí. Hay otra senadora que no recuerdo el Gadano, apellido, creo que es de Caleta Olivia. Exactamente, muchas gracias por la ayuda. Y Gadano Alicia Kirchner, y Alicia ¿no? Kirchner. Ujú. Así Eh, que bueno, nada, volver a militar eso, volver a insistir, que lógicamente digan que no al veto, porque realmente actualizar los valores del nomenclador no es ni más ni menos que devolver derechos a los trabajadores de la salud, de la terapéutica, de la rehabilitación, de la educación que tienen que ver con discapacidad. claro. Mm. Eh, Estamos viendo, por ejemplo, en pantalla eh, lo que sucedió hace algunas semanas, me parece, ¿no? En el Ministerio de Desarrollo, que se realizó la elección de la organización no gubernamental que será parte de la representación de Santa Cruz ante el Consejo Federal de Discapacidad, COFEDI, ¿no? Un encuentro que se realizó ahí y ahí cuando se te eligió a vos, ¿no? Como representante. Sí, yo soy el segundo en la lista, digamos, de representantes. El primero fue Silvina Lamas. Ujú. Ella es presidenta de la Fundación TEA Santa Cruz de Río Gallegos. Sí. Yo soy integrante de la Asociación de Ayuda al Discapacitado de Puerto San Julián. Ujú. Hemos tratado de tener esa alternancia entre capital y el interior para poder llevar la voz del interior hacia la capital. Ujú. ¿Sí? Nosotros tenemos necesidades que son muy disímiles y muy dispares a Río Gallegos, en donde el único efector de salud real que tenemos se llama hospital, no tenemos otro. Ujú. ¿Sí? En comparación a Entonces, otras la provincias, persona con... ¿Cómo? en comparación a otras provincias, por ejemplo, ustedes tienen solamente hospital. No, no, directamente con la misma provincia. Ujú. O sea, ustedes en Caleta Olivia tienen al menos un par de policlínicos, el hospital y hay algunos consultorios privados. El Sí. interior está mucho más desamparado. Ujú. Sí, me imagino en ¿Sí? Puerto San Julián cómo es el tema, ¿no? Ahí con las necesidades que Eh, tienen.
Nosotros tenemos el 10% de la población de Río Gallegos, ¿sí? Nosotros tenemos alrededor de 18.000 habitantes. Gallegos tiene hoy entre 180 y 190.000 habitantes. Ujú, Entonces, lógicamente, el desarrollo económico es otro, al igual que el arraigo de los profesionales de la salud y la rehabilitación. ujú. ¿Y qué, en vista de todo lo que está pasando, en vista de los ajustes que hay a organismos nacionales de salud pública, eh, que está haciendo el gobierno nacional, ¿qué van a plantear ante la Confederación Nacional? ¿Qué están viendo? Bueno, por ahora la lucha es por el rechazo al veto de la emergencia en discapacidad, pero me imagino que hay otras luchas, ¿no? Que plantean para más adelante, ¿no? No, seguro. El Consejo Federal de Discapacidad funciona desde el año 17, que fue Sí. generado en la época de Mauricio Macri como presidente. Ujú. Anteriormente era la Comisión Nacional de Discapacidad, ¿sí? Después se nucleó todo en lo que fue la Agencia Nacional de Discapacidad, que tiene su sede allá en Ramsay, ¿sí? Un edificio muy bonito. La gente que lo ha visitado me ha comentado que es un muy lindo lugar Sí, en donde se nuclea mucho más que el tema del nomenclador, ¿sí? sí. Desde el turismo adaptado, deporte adaptado, tienen secretaría de lo que se llama accesibilidad, digamos, de todo lo que es los edificios, la señalética, todo lo que tiene que ver con modalidades de comunicación, tanto digital, oral, escrita. Entonces hay un trabajo en Buenos Aires que nosotros desde las provincias debemos tomar para poder divulgar dentro del contexto de cada una de las provincias. Lamentablemente la provincia de Santa Cruz adoleció de representación durante mucho tiempo. De hecho, a mí en persona en Córdoba, me acuerdo patente, una directora de discapacidad me retaba porque decía que la provincia de Santa Cruz no presentaba proyectos para la ley del cheque, Ujú. ¿sí? Y la verdad que se perdió una plata y un tiempo que fue precioso, Mira. en el cual podríamos haber tenido centros de día, Mm. talleres de contención, turismo adaptado, edificios municipales y provinciales adecuados, una correcta inserción de la persona con discapacidad en el trabajo, un acompañamiento, formación de profesionales, etcétera, etcétera, etcétera. Como podés ver, no es un diagnóstico médico, es la vida de una persona. Ujú. ¿Sí? Por eso se dice situación de discapacidad, ¿sí? O condición de discapacidad, Bien. para poder superar, digamos, esta instancia personalísima de la salud. El Ujú, resfrío no te condiciona a vos como persona, ujú. ¿sí? Una gripe no te condiciona, si bien estás 2, 3 días en cama, Sí. pero tu vida, entre comillas, relativamente continúa. Nosotros ¿Y estamos en cómo? la misma situación con un agravante que es, digamos, un poquitito más difícil superarlo, pero se Obviamente. puede, Sí, ¿y ¿sí? cómo, y en cuanto a políticas provinciales, para superar estas condiciones o estar mejor dentro de estas condiciones? ¿Cómo están ahora? Mira, batallamos mucho por Mm, la generación de una ley nueva. Nosotros teníamos anteriormente la 1662, que era el año 1984. sí. Se llegó a la instancia en diciembre del 22 de aprobar la ley provincial 3820, Ujú, cuyo espíritu refleja lo que es la convención bajada a una ley provincial en donde se detalla con pelo, marca y señal, como se dice en el campo, todos los aspectos de la vida de la persona, desde el transporte, pasando por primera infancia, estimulación temprana, salud, acceso a vivienda, acceso a trabajo y demás. Estamos trabajando en estos momentos en redactar la reglamentación, porque lamentablemente en el 2023 se comenzó ese trabajo y en septiembre/octubre, después de las elecciones, eso se descontinuó y la reglamentación quedó en nada. Tuvimos mm. que volver a esperar un tiempo prudencial para retomar ese trabajo y ahora con la nueva subsecretaria de Discapacidad estamos tratando de elaborar, digamos, un trabajo en conjunto con ministerios y entes autárquicos de poder llegar a una buena reglamentación de la ley, ¿sí? Porque si no vamos a tener el texto de la ley hermoso, pero sin una reglamentación que nos baje a tierra cómo hacer, por ejemplo, que tu hijo con discapacidad ingrese a la administración pública. Ujú. ¿Sí? Tan sencillo como eso, o sea,
Parece física cuántica, pero Mm. si lo ponemos en un papel, le damos un marco legal, lo podemos cumplir. ¿Y Si no, son otros meras beneficios expresiones de deseo. que tendría esta ley reglamentada? ¿Otros beneficios? Ahí me mencionaste uno. ¿Cuáles serían otros? El 5% del ingreso de la planta de personal, tanto provincial como municipal, Mm, correspondería a la persona con discapacidad. El ujú, 5% de las viviendas entregadas por provincia o los municipios deberían estar adaptadas en condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad. La posibilidad, digamos, de la reducción horaria de 7 horas en el caso del municipio a 5 en el caso de papá, mamá, que tenga un hijo con discapacidad, que Ah, tenga que mira. hacer una terapia, una rehabilitación y demás. Ujú, Bueno, los beneficios previsionales, el mantener la pensión cuando yo, hijo con discapacidad, se me muere mi papá y yo puedo acceder a esa pensión. Estaba muy entre luces eso y dependía muchas veces de la buena voluntad de la caja de previsión de llegar a esto, ¿sí? ujú. Bueno, son cosas bastante importantes, beneficios bastante importantes para las personas con discapacidad de esta ley, que están esperando la reglamentación entonces. ¿M? Sí, Eh, sí. estamos trabajando en eso porque, bueno, nada, lleva su tiempo, estamos pidiendo, digamos, un tiempo prudencial a la gente del Ministerio de Desarrollo para nosotros como ONGs presentar un escrito que tenga pies y cabeza, ¿sí? Y de esa manera poder articular con ministerios en una reunión de trabajo que se deberá dar donde disponga el Ministerio de Desarrollo y poder concretar estas cuestiones, ¿no? Y darle también el marco normativo que es fundamental, ponerle presupuesto. ¿Cuánto se llama? Ujú, ¿Cuánta plata se necesita para el deporte adaptado, para las juntas evaluadoras? Hoy las juntas de evaluación de discapacidad trabajan ad honorem. ujú. Los ¿Cómo es eso? médicos que A nos ver, certifican los trabajan médicos ad honorem. de los hospitales que certifican esto. Exactamente, tal Ujú. cual. Y la idea es Entonces, que haya un reconocimiento monetario, los que hacen la evaluación médica conjunta, ¿no? La famosa junta exactamente, médica, ¿no? Para que te tal den el cual. certificado de Tal cual. discapacidad, ¿no? Es la Junta Evaluadora de Discapacidad, digamos, que Ujú, puede estar conformada por un médico, un psicólogo, una trabajadora social, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, kinesiólogos. O sea, no es solamente la mirada médica ujú. hegemónica que se ha dado hasta hace un tiempito atrás, sino que participan muchos profesionales que están vinculados a el día a día de la persona con discapacidad. Que está en debate también el certificado de acuerdo al gobierno nacional, que dice que no se dieron bien estos certificados de discapacidad, que hay mucho truchaje en el medio. Cuando hablan de esta manera, qué dicen ustedes? Qué opinan ahí dentro de las asociaciones de discapacidad de Santa Cruz, por ejemplo? Lamentablemente, truchos tenemos en todos lados. Tenemos desde los títulos de propiedad de las casas, pasando por los títulos de nivel secundario o universitario. O sea, hemos falsificado dólares y los argentinos somos expertos en eso. Mm, Entonces, no nos extraña de que esté un certificado de discapacidad dando vueltas que sea trucho, ¿no? Lo que no significa que de los 5 millones de personas con discapacidad que existen en la Argentina, hoy tienen pensiones no contributivas por incapacidad laboral 1.257.000, ujú. ¿sí? O sea, no es un número tan enorme como lo hacen ver. Y que aparte tengamos en cuenta, Marcelo, una cosa, esa pensión son 300.000 pesos. Hoy Claro. Adornis, por decir buenos días, cobra 4 millones de pesos. Mm, Los chicos que tuitean atrás de Adornis cobran 3 millones de pesos. ujú. Los diputados que no se sientan en las bancas cobran 9 millones de pesos, más asesores, más pasajes, más. Siempre el ajuste lo pagan los de bajos, ¿sí? O sea que Y lamentablemente, están sí, criticando a gente que cobra 300.000 pesos, ¿no? tal cual, Que es tal cual. la pensión por discapacidad. Y además, todo esto que vos estás comentando, de los sueldos millonarios de los Sí, funcionarios nacionales, también los negocios que hay detrás de la discapacidad que se descubrieron recientemente, como por ejemplo lo que se difundió, declaraciones de Diego Españolo,
que es el presidente de la Comisión de Discapacidad, ¿no? Y que es de la Tal Agencia cual, es Nacional el de director Discapacidad. ejecutivo de la Agencia Nacional, Exactamente. que a las 0 horas de anoche, Sí. digamos, fue la parte delgada del hilo. Lo cortaron por el lado del que denuncia, Ujú. no de los denunciados. Los ¿Sí? denunciados que son Y de vuelta, gente muy, pero sí, estamos hablando de la propia hermana del presidente, estamos hablando de el asesor de la hermana, ¿no? De Karina Menem, de Karina Milei y Eduardo Lule Menem, ¿no? De Martín Menem, presidente de la una, Cámara de Diputados. una reflexión, digamos, que siempre trato de hacer en esto, ¿no? Sí, Tenemos que tener memoria, memoria retrospectiva. O sea, a ver, Sturzenegger, ¿no fue parte del gabinete en el 2001? claro. Toto Caputo, ¿no fue parte del gabinete en el 2015? Esta chica que le gusta tanto el palo y el gas pimienta, Bullrich. ¿sí? Ujú, ¿No fue parte 2001, Cámara de Diputados del 86? Y ujú. seguimos y seguimos. O sea, ¿es la nueva política o es un mascarón de proa con viejas mañas metidas adentro? Los Menem, Mm. ¿empezaron ayer en política? Pregunto. Así es. Década del Eduardo, 90. Carlos, etcétera, Sí, sí, etcétera, sí, sí, ¿no? tal cual, tal cual. Y las generaciones que vienen, las generaciones actuales de los Menem. Que se van mejorando. Sí, claro, digamos, en cómo armar algunas cosas, ¿no? Non santas. Aparentemente, por lo que se está diciendo. Pero bueno, qué tremendo, qué tremendo. O sea que por un lado eh, está el Sí, veto de Milei, que ayer fue sí. rechazado por esta emergencia para la discapacidad, pero por otro lado hacen negocios con las personas con discapacidad, o por lo menos con el dinero. Em, Sí, con un sector muy sensible, Marcelo, porque mm, es la gente que está en incluir salud, que es esa gente que no tiene obra social. ujú, O sea, para hablarlo en idioma del barrio, no tienen dónde caerse muertos. Y encima le sacan las drogas, y encima le sacan los medicamentos, y encima cobran sobreprecio, y encima... ¿Quién horrible. paga acá el costo Mm, de los dólares que se nos fugan, que agarramos por un lado y se nos van por otro? ujú, Porque esto, convengamos que es una calecita, o sea, es una puerta giratoria. ujú. La plata que nos sacan a nosotros no queda acá, ¿eh? No queda guardada bajo el colchón. Sturzenegger, Caputo, Bullrich, etcétera, etcétera, todos tienen cuentas en dólares afuera. Así es. Galperín, Y Elnequian, Elstein, así es. Paolo Roca. ¿Sigo? Sí, tenemos ahí el Esos son los listado. verdaderos dueños. ¿Sí? Quería como consultarte también, cambiando de tema y como para ir cerrando, Sí. queríamos saber primero cómo estaban ustedes, cuál es la situación, qué es lo que están reclamando. Creo que hay puntos esenciales en esta entrevista, como por ejemplo están esperando la reglamentación de la ley. Pero bueno, en el caso tuyo, como ya personal, ¿no? Tu discapacidad es por el tema de la visión, ¿verdad? Soy persona con discapacidad visual a Ujú. partir del 2 de junio del año 96, que me accidenté en La Plata, donde estaba estudiando veterinaria. Mm, Producto de ello, yo vine, digamos, ya con una disminución importantísima, severa, ujú, del ojo derecho, la pérdida total del ojo izquierdo, y producto de otro trauma en el ojo derecho, pierdo totalmente, digamos, la visión de ese ojo, ¿sí? O sea, hoy soy una persona totalmente ciega, ¿sí? ujú. Pese a ello, logré instalarme, digamos, en San Julián nuevamente, tener familia, tengo 2 hijos, están estudiando en Río Gallegos. Fui el primer concejal ciego de la provincia de Santa Cruz. Ah, bueno, ese Fui el antecedente no lo primer sabíamos. director de discapacidad Mm, de la Caja de Servicios Sociales, ujú. ¿sí? Con la discapacidad. O sea, lo que te decía al principio, Marcelo, uno veía hace un tiempo atrás las novelas que Sí, mamá y papá miraban en la tarde tomando mate. sí. ¿Y cuándo se terminaba la novela? ¿Cuando la chica quedaba paralítica o cuando la chica quedaba ciega? Se terminaba la novela. Ujú, Para nosotros sigue la vida, ¿eh? ujú. Sí, o Qué sea, es el interesante, día a sí. día, pelearla, seguir, continuar, tratar Mm, de meterle mucha pila, de que los derechos que conquistamos ayer hoy no los saquen, no por mí, porque yo ya tengo 52 años y medianamente tengo una vida más o menos armada, pero hay gente que viene atrás mío que lo necesita como agua en el desierto, que mm, debemos dejarle un país mejor en donde vivir, ¿sí? ujú.
Entonces los respetos, derechos básicos, elementales son los que estamos peleando. Me parece muy interesante, muy interesante. Ojalá no sea la última charla. Me parece muy interesante la postura y tu historia de vida también, ¿no? ¿Y cómo haces para sobrevivir ahora? Entonces, bueno, fuiste concejal, me decís, no sé si trabajaste en las escuelas. No, yo estuve en una biblioteca, en un sector braille que se genera en la Biblioteca Municipal de San Ah, Julián, mira. ¿sí? En el año 99, Ujú, 2003-2007 fui electo concejal en Puerto San Julián, 2008-2010 estuve trabajando en una fundación en la cual se generaban proyectos para microemprendedores. ujú. 2010 en adelante estuve en lo que es el Ministerio de Salud, bajo la órbita del hospital, prestando servicios nuevamente en la biblioteca municipal. Después de pandemia estuve en Río Gallegos cuando se genera la Dirección Provincial de Discapacidad dentro de la obra social. Fui el primer director, duré 2 años y 9 meses. Con el cambio de gestión, digamos, el 27 de marzo del 2024, volví a Puerto San Julián. Y hoy Ujú. me estoy desempeñando como administrativo dentro del área de salud mental en un centro de día dependiente del hospital local. Bien, perfecto. Y tenés contactos, por último, tenés contactos con Caleta, ¿no? Estábamos hablando la otra vez, ¿no? Sí, Con sí, gente de sí, Caleta que con trabaja en Karina discapacidad. Regenburger, con Ujú, Cristian, ujú. con Leonardo, que todavía sigue trabajando, digamos, dentro de la caja de servicios sociales, Ujú. Martín Moure, Gustavo Claro. Zuritas. Con Gustavo, bueno, hace muchos años que venimos trabajando en esta cuestión de poder priorizar las leyes en un papel para que tengamos los derechos y no estemos golpeando la puerta de cada uno de los que sumen nuevas autoridades y volver a empezar y volver a empezar. Entonces, con Gustavo tenemos una línea de trabajo ya hace un tiempo largo y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de Caleta Olivia. He tenido oportunidad de dar alguna charla por allí y bueno, nada, zona norte, la verdad que por ahí está como un poquito escindida de la provincia de Santa Cruz, pero realmente son una parte fundamental de nosotros como provincia, como Estado, Ujú. ¿sí? Como Estado-provincia. Bien. Pero bueno, nada, saludos a todos ahí y desde ya agradecer el tiempo que me digas. No, por favor, Diego, la verdad que ha sido un gusto charlar con vos. Bueno, justamente esta nota también me la había recomendado que charle con vos Gustavo Zurita, que trabaja mucho acá en el tema de discapacidad. Y porque, bueno, me dijo que tenías bastante clara todas estas cuestiones legales, lo que está ocurriendo, lo que se necesita, cómo avanza o cómo retrocede todo. No, un poco era el objetivo de esta charla. Así que te agradezco, esperemos que no sea la última. Por ahí capaz que lo invito a Gustavo eh, para cuando baja al recinto del Senado este tema de el rechazo al veto o No, no. ahí desconozco, no tengo los tiempos, la Ujú. verdad que desconozco, no sé, calculo que será la próxima semana. Mm. Sí estamos bastante preocupados por esta cuestión de pasar nuevamente la agencia de discapacidad, digamos, bajo la órbita y del mandato del ministro de Salud, que Ujú. también está cuestionado, Mm, ¿sí? y sí, Por esta cuestión, fentanilo. digamos, de la contaminación de los medicamentos, de las drogas estas y demás. Sí. Así que estamos también, digamos, un tanto inquietos con esa cuestión porque no es menor, ¿sí? Mm, Yo creo que si se tendrían que hacer bien las cosas, lo que deberían hacer es apartar a toda la comisión directiva de la Agencia Nacional de Discapacidad para una investigación en profundidad, ¿sí? Determinar quiénes son los responsables, poner una intervención y devolver la agencia bajo la órbita de la jefatura de gabinete de Nación, de la cual no debería haber salido nunca. Pero ujú. bueno, son decisiones políticas que uno muchas veces no puede inferir en todo eso. Terrible. Diego, te mando un abrazo. Vamos a seguir charlando. Digo, por la otra, en la próxima podemos charlar y lo invitamos a Gustavo y podemos hacer acá una charla entre tres. ¿Eh? Por supuesto, por supuesto. Tiene mucha más riqueza, digamos, cuando más gente opina, debatimos y podemos llegar a un punto de acuerdo. Y que está en el Marcelo, tema, y que está en el y tema, bueno, a la claro. audiencia muchísimas gracias. Gracias, un abrazo grande. Gracias, Diego. Diego de la Hasta luego, Mata, buenas tardes. ahí estaba en contacto con nosotros, porque queríamos ver, a ver qué opinan la gente que está trabajando, personas con discapacidad que trabajan en asociaciones en la provincia de Santa Cruz, por todo lo que está ocurriendo en la provincia y en la nación. Así que hablamos con él, como que es el representante santacruceño ante el Consejo Federal
de Discapacidad COFED.